Hola, muy bienvenidos a este módulo sobre los principios de la administración pública. En este módulo nos vamos a centrar en el Estado, en lo que es el Estado, fijando un contexto dentro del cual se da la llamada administración pública y luego a partir de la normativa existente en esta materia, esta normativa de derecho público, vamos a extraer los principios que inspiran a esta administración pública y vamos a ir analizando cada uno de ellos para comprender cómo estos principios deben inspirar a los funcionarios públicos en su quehacer diario. Dicho esto, vamos en primer lugar a comprender un poco el concepto Estado. El Estado, que es una comunidad organizada. El Estado surge como una medida que permite organizar distintas comunidades y de una forma organizada ir estructurando una forma de convivencia mutua que permita satisfacer las distintas necesidades de la población. La doctrina, es decir, los profesores universitarios más destacados que se dedican a esta materia, en el área del derecho político, de las ciencias políticas, han llegado a la conclusión de que un Estado se compone de distintos elementos. Entre ellos está la población, el territorio, el poder y el Estado de Derecho. Este Estado de Derecho que se vincula más al Estado moderno, lo vamos a tratar con especial énfasis puesto que fija los principales principios, los principales parámetros que debe contener y que deben darse en un determinado estado para comprenderlo dentro de lo que se denomina el estado moderno o el estado en una concepción más actual que integre, como dije anteriormente, estos principios que se deben recoger y que deben, en definitiva, regir para toda una población determinada. Dicho esto, podemos señalar que el primer elemento del Estado es la población. Evidentemente, un Estado se compone por personas que lo habitan. Este concepto de población se vincula necesariamente con el concepto de nación. Pero la nación no es lo mismo que el Estado. La nación se entiende como una comunidad, como un grupo de personas que tiene ciertas características en común y que comparten ese deseo de vivir juntos, de generar algo común, una organización común en base a estas características iniciales. Por lo tanto, tiene elementos objetivos el concepto de nación y también tiene elementos subjetivos. Los conceptos objetivos tienen que ver con ciertas cosas, ciertos aspectos, características que son comunes a este grupo de personas. Entre ellos una historia común, un lenguaje común, una religión común, aspectos étnicos comunes que hacen que un determinado grupo de personas se sienta afín hacia otras personas que tienen y reúnen esas mismas características y que contemplen además este elemento subjetivo que es el ánimo, la voluntad de permanecer unidos. Ese concepto de nación no necesariamente constituye un Estado. Para que se logre crear un Estado, se deben dar además otros requisitos como el territorio, el poder, que ya vamos a ver que está vinculado al concepto de soberanía, y el Estado de Derecho. Es por eso que existen naciones que no tienen estados, como pasó por ejemplo con los judíos, digamos, antes de la creación del Estado israelí después de la Segunda Guerra Mundial, como ocurre hoy en día, por ejemplo, con los gitanos, que son una nación, pero que no contemplan un Estado. Pueden haber estados que se vinculen a una nación, un estado uninacional, pero también pueden haber estados donde convivan distintas naciones. O sea, un ejemplo claro de eso es lo que pasó hace ya algunas décadas atrás con el estado de Yugoslavia, en cuyo seno habían organizaciones de distinta índole racial, de distintas características religiosas, con pasados distintos en su historia, y así, por ejemplo, el estado de Yugoslavia se contemplaba, por ejemplo, a lo que hoy día es Croacia, con una tradición más católica que pertenecía en su momento al Imperio Austrohúngaro, perdón,
Y por otro lado, también pertenecían los serbios, que siempre fueron más cercanos a los rusos, que tenían una religión ortodoxa, y también los bosnios, que habían sido parte del Imperio Otomano y que tiene una población importante que es musulmana. Entonces, como ustedes pueden ver, hay distintas naciones conformaron un Estado. En definitiva, un Estado puede ser uninacional o multinacional. Esto en el aspecto primero, el primer elemento que estamos analizando, que es la población. El segundo elemento es el territorio. Evidentemente, este es el espacio físico dentro del cual se va a desarrollar este estado. Este territorio contempla un espacio terrestre, que es el que está dado por sus fronteras, ¿verdad? Y un espacio aéreo y un espacio marítimo, dentro del cual ese estado ejerce soberanía, es decir, se aplica su normativa, se aplica su derecho, y el estado tiene autodeterminación, es decir, puede tomar las decisiones que estime pertinentes sin consulta a un organismo mayor o supranacional. Así entramos al tercer elemento, que es el poder. Vamos a ir más o menos rápido con este tema porque evidentemente es introductorio y no es lo importante de la presentación, dado que el objeto es los principios de la administración pública. Este tercer elemento, el poder, dice relación con que siempre en un Estado se da una relación de mando-obediencia. Y esa relación constituye lo que después se va a dar como el gobierno. Y por otro lado, implica ese poder, que cada Estado tiene soberanía, como dije anteriormente, esa capacidad que tiene el Estado de poder aplicar su norma jurídica. Cuando hablo también de relación de mando-obediencia, vamos a ver más adelante que hay distintas formas de gobierno. Hay gobiernos democráticos, hay gobiernos autocráticos. Antiguamente existían las monarquías, pero evidentemente ese poder siempre existe. O sea, en un Estado siempre hay un grupo que detenta el poder, ya sea democráticamente elegido o a través de un sistema hereditario como es la monarquía, pero siempre alguien detenta el poder y existe esa relación de mando-obediencia. Finalmente, vamos a el cuarto elemento que ha sido incorporado también por los profesores especialistas en esta materia, que es el Estado de Derecho, que, como dijimos anteriormente, es un concepto más actual, que se recoge de la tradición alemana, que señala algunos principios en base a los cuales se debe estructurar este Estado moderno para apreciarse de tal. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, la supremacía constitucional. Eh, la supremacía constitucional señala, en términos muy simples, que existe una norma jurídica fundamental, que es la Constitución, es la Carta Magna, es la norma jurídica más importante, norma jurídica a la cual deben atenerse las otras normas jurídicas, por ejemplo, la ley o los decretos del presidente de la República, que tienen que respetar tanto la ley como la Constitución. Es decir, existe una especie de pirámide en cuya cúspide está la Constitución como norma más importante, bajo ella está la ley, los distintos tipos de leyes. A veces existe esta errónea interpretación de que, por ejemplo, dado que en Chile hay distintos tipos de leyes, como las leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado o leyes simples o comunes, como que existe dentro de este segmento de distintos tipos de leyes como una cierta jerarquía. Y no es así. Para lo único, digamos, que tiene importancia eso es para los quórum de aprobación de esas distintas normativas, en virtud de la cual la Constitución señala que hay normativas que requieren un mayor grado de consenso y por lo tanto se pide un mayor, en su etapa de formación, un mayor quórum. Pero una vez que entran en vigencia, todas las leyes tienen el mismo valor. No es que una ley orgánica constitucional va a tener más valor que otra ley. Todas las leyes tienen el mismo valor. Entonces, repaso. En primer lugar, en lo más alto, en esta cúspide de la pirámide, está la Constitución, luego vienen las leyes, sea cual sea, y más abajo ya están los decretos del presidente de la República, en virtud de los cuales, o de otras autoridades, los cuales deben respetar tanto la ley como la Constitución. Entonces, ese principio de supremacía constitucional eh, lo que hace es que señala que esta norma jurídica fundamental es el gran pacto, es la gran norma que fija los acuerdos en virtud de los cuales una sociedad define cómo se va a regular distintos aspectos, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, la estructura orgánica del gobierno, qué facultades va a tener el gobierno, qué facultades va a tener el Congreso, y por eso es tan importante esta norma constitucional. La supremacía constitucional es de forma y de fondo. De forma,
lo que ya dijimos, que debe, eh, eh, las otras normas jurídicas deben respetar esta Constitución, y deben ceñirse en cuanto a su creación a lo que señala la Constitución. Es decir, la Constitución señala cómo se crea una ley y qué características deben tener los decretos. Por lo tanto, en ese aspecto de forma, la Constitución tiene supremacía. Y también en aspectos de fondo. Una ley no puede ser contradictoria a la Constitución. Tampoco un decreto del presidente de la República, de una autoridad, puede ser inconstitucional. Tiene que respetar en el contenido de la Constitución. Para eso existen algunos organismos que están encargados de velar por esta constitucionalidad. Eh, Entre ellos el Tribunal Constitucional, entre ellos los tribunales ordinarios de justicia. Por ejemplo, ustedes saben que tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema ven los recursos de protección en virtud de los cuales se alega muchas veces la ilegalidad de un determinado acto de la administración. Y también la Contraloría, ¿por qué no decirlo? También la Contraloría hace un control de legalidad y constitucionalidad, representando los actos que evidentemente no reúnen o no cumplen con ese requisito. Ese es el primer requisito y profundicé un poco en ello porque tiene que ver con el principio de juridicidad que vamos a ver más adelante. Y yo creo que todos como funcionarios públicos tenemos que tener claro la importancia que tiene el respeto a la Constitución como norma jurídica fundamental. En segundo acto, o en segundo principio más bien, es el control de juridicidad de los actos de la administración. Les recuerdo que estamos viendo los principios del Estado de Derecho, los principios básicos que todo Estado moderno debe cumplir para apreciarse como un Estado moderno que respeta los derechos fundamentales, que respeta y que tiene una institucionalidad que tiene ciertos equilibrios, ¿ya? El segundo principio es el control de juridicidad de los actos de la administración. Vamos a continuación, en un rato más, ver un poco este principio de juridicidad, pero en términos muy simples, este principio de control implica que dentro de la institucionalidad de un determinado Estado deben existir órganos que velen por el control de otros. Esto que parece tan simple es importante, así como los actos del gobierno son fiscalizados, por ejemplo, por los parlamentarios, son fiscalizados por la Contraloría General de la República para que justamente no hayan arbitrariedades y no hayan ilegalidades y se respeten los principios constitucionales. Siempre deben existir estos órganos de control. ¿Cuál es el que más aparece en la vida de un funcionario público? Indudablemente la Contraloría General de la República. La Contraloría, que tiene una normativa bastante antigua, y que ha tenido que, en base a normativas internas, irse adecuando a estos cambios que existen en la administración o cambios tecnológicos de distinto tipo. Probablemente en algunos años más vamos a estar viendo alguna normativa que modernice un poco el actuar de la Contraloría. Tenemos siempre que tener presente, y la Contraloría tiene un rol de interpretación también de los actos de la administración. Es decir, cuando una ley no resuelve el tema X que yo estoy tratando como funcionario público y que tengo que ver si la ley me permite actuar de determinada forma, la Contraloría interpreta si efectivamente estos actos se adecúan o no a derecho. Eh, Así que los órganos de control son fundamentales dentro de un Estado moderno. El Poder Judicial, evidentemente, también tiene un rol importante acá, verificando la legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración. Luego vamos a ver, entre otros temas, qué pasa, por ejemplo, cuando hay una divergencia entre lo que dice Contraloría y lo que dice un tribunal de justicia. Desde ya les comento que siempre prima lo que resuelve un tribunal de justicia por sobre lo que dice Contraloría. Entonces, probablemente muchos de ustedes lo saben, digamos, pero no está de más siempre destacarlo porque evidentemente la Contraloría no deja de ser un organismo público más y si bien tiene un rol de control importante, incluso facultades jurisdiccionales a través de los juicios de cuenta, los cuales vamos a ver probablemente más adelante, eh, son los tribunales de justicia los que tienen imperio y los que de una u otra forma hacen primar su criterio por sobre lo que diga Contraloría en un caso determinado. Así que se da muchas veces que Contraloría puede tener un criterio y yo puedo aún así recurrir de protección
recurso de protección y a lo mejor los tribunales tienen otro criterio y en definitiva ese es el que prima. Vamos al tercer principio del Estado de Derecho, la responsabilidad de los gobernantes. Esto es algo muy importante y que tiene que ver con la tradición histórica de Occidente. Tal vez el hecho político más importante, que el que marcó un antes y un después dentro de la administración del rol del Estado, tiene que ver con quién detenta el poder y tiene que ver con el inicio del siglo XIX. Y me refiero concretamente a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hizo fue dejar el antiguo régimen, el régimen monárquico, por la república. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasa de los reyes a las autoridades elegidas. Pasamos de gobernantes que se heredaban el poder a gobernantes que son elegidos. Y finalmente pasamos de gobernantes que son irresponsables ante la comunidad a gobernantes que son responsables por sus actos. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente en la monarquía, los gobernantes, que eran los reyes, no tenían responsabilidad. Por ejemplo, si el rey quería construir una carretera y pasaba por el terreno de una persona, no tenía por qué indemnizarlo. Los reyes de partida no tenían bajo ellos, no había una relación de gobernante a ciudadano, sino de monarca a súbdito. Y en ese sentido, el rey podía desarrollar la actividad que quisiera. Luego la Revolución Francesa, indudablemente hay un cambio de paradigma en el mundo occidental y se pasa a la República, donde los gobernantes, y era uno de los principios fundamentales de la Revolución Francesa, eh, y los gobernantes son elegidos por un periodo determinado y además son responsables de los actos, o sea, ellos tienen que responder eh, frente a, por sus decisiones en definitiva. Y así hay instituciones como la indemnización, por ejemplo, por expropiación, que hoy día nos parecen tan lógicas y que antes no existían. Es decir, si volviendo al ejemplo del monarca que hacía un camino y pasaba por el terreno de una persona, si hoy día el Estado quiere pasar por el terreno de una persona, se le expropia y se le indemniza por eso. Eso se llama responsabilidad. Por otro lado, vamos a ver que la responsabilidad tiene las más variadas implicancias. Un funcionario público puede incluso responder hasta con su patrimonio frente a alguna decisión equívoca, malintencionada, negligente, con dolo. Incluso hay ciertos delitos que son los llamados delitos funcionarios que solo se aplican a los funcionarios públicos. Todo ello tiene que ver con el principio de responsabilidad. Las autoridades son responsables de sus actos y con ello todos los funcionarios públicos también. El siguiente principio es el respeto a los derechos fundamentales. Esto tiene que ver con el desarrollo que ha tenido esta concepción de los derechos fundamentales que a partir de la Revolución Francesa reconoció estos principios civiles y políticos, básicamente el derecho a elegir y ser elegido, y que con el paso de los siglos ha ido enriqueciéndose. Así, a fines del siglo XIX, se fortalece mucho la necesidad de regular algunos derechos denominados sociales. Y así tenemos, por ejemplo, la Constitución de Weimar de Alemania del 1919 ya consagrando algunos principios o derechos de carácter social, ya como la educación básica obligatoria y otros de ese tipo. ¿Cuáles son los derechos sociales? Aquellos que tienen que ver con que el Estado cubre ciertas prestaciones como salud, educación, previsión, etcétera. Y finalmente, bueno, hoy día en el desarrollo de los derechos fundamentales se está llegando a otra esfera que tiene que ver con la protección de los derechos en cuanto una persona es parte de un colectivo, como los derechos de algunas minorías, que encuentran en algunas normativas constitucionales protección desde esa perspectiva. Desde luego, estoy hablando a nivel macro, a nivel internacional. No me refiero necesariamente a Chile. Todos hemos sido testigos en estos procesos constitucionales que vivió el país hace algún tiempo de las grandes diferencias que existen referente al modelo, por ejemplo, de constitución en el área económica, en el área social que se tiene. Desde luego, este no es el objetivo del curso y no voy a profundizar en ello, pero valga el comentario como para contarle un poco cómo ha evolucionado este concepto de los derechos humanos, los derechos fundamentales que sí o sí, digamos, se tienen dentro de un Estado moderno que consagrar
y proteger. Pero no basta solo con mencionarlos, porque yo puedo mencionar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, eh, la libertad en sus diversas expresiones. Sin embargo, eh, hay que tener herramientas como para poder exigir su cumplimiento. Esto es lo que se denomina garantías. Y las principales garantías que tenemos todos los habitantes de Chile, por ejemplo, son los recursos de protección y el recurso de eh, el habeas corpus, el recurso de amparo. Este último fundamentalmente abocado a la libertad de las personas y el recurso de protección como un amplio recurso que permite a una persona sin el patrocinio de abogado incluso accionar ante la Corte de Apelaciones respectiva por el respeto para resguardar el imperio de la ley y de la Constitución ante una situación determinada, en este caso, por ejemplo, ante algún abuso de alguna autoridad pública y frente a un acto arbitrario e ilegal que pueda existir y que implique una vulneración a algunos de los derechos fundamentales que están protegidos o garantizados a través de este mecanismo, que no son todos, pero sí la gran mayoría que se contemplan y acción que se contempla, bien digo, en nuestra Constitución. Evidentemente podríamos hablar mucho del recurso de protección y de los derechos humanos, pero no es el objetivo del curso, pero desde ya les dejo eh, esta breve mención acerca de la historia de los derechos fundamentales, de la importancia que tiene el consagrarlos dentro de la Constitución y de que existan dentro de lo que hemos denominado un Estado moderno. Y finalmente, la división de poderes. Este es otro de los principios que se consagró desde la Revolución Francesa y que implica que debe existir una separación y una independencia más bien de los distintos poderes del Estado. Estos son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Hoy día, en la doctrina más actualizada, no se habla más bien de división, sino de coordinación de las distintas funciones públicas. Porque evidentemente sí, tiene que haber división, pero más bien dicho, debe haber independencia el uno del otro. Pero sí tiene que haber también coordinación entre unos y otros. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que la Administración de Justicia tiene que contar con auxiliares de esa Administración de Justicia, como por ejemplo lo es el Servicio Médico Legal, que facilita peritajes que permiten resolver muchos casos, o Gendarmería, que se preocupa de la justicia penitenciaria y del resguardo de aquellas personas que son condenadas por algún delito y que tienen la sanción de privación de libertad. Dicho esto, eh, durante este curso vamos a centrarnos fundamentalmente, ya que estamos analizando los principios de la administración pública, en la responsabilidad de los gobernantes, la responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos. Yo he sido muchos años funcionario público en distintas reparticiones, por eso, pese a que ahora no soy funcionario público, me siento parte del grupo y por eso digo nosotros cuando hablamos de los de los funcionarios públicos. Más de alguna vez a lo largo del curso me van a escuchar hablar incluyéndome, por cierto, dentro de los funcionarios públicos y bueno, como les mencioné, son muchos años en la función pública, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, y en ese sentido yo creo que es importante para poder entender, comprender de mejor forma estos principios y las materias que vamos a ver a lo largo del curso, una experiencia práctica como esa y no solamente académica, que muchas veces cuando se hacen este tipo de capacitaciones se cae en eso y yo creo que no es la idea es también dar una visión práctica de estos temas. Vamos, centrémonos en el Poder Ejecutivo, donde está la administración pública. Lo primero que hay que distinguir entre gobierno y administración. Muchas personas lo confunden. Como pueden ver, seguimos en este estudio desde de lo general a lo particular. Ya que vimos el Estado, veamos un poco uno de sus poderes, que es el poder ejecutivo. Se confunde lo que es gobierno y administración y efectivamente nuestra normativa no es que tenga tan claro qué es una cosa y qué es otra, pero se entiende que evidentemente el presidente de la República, sus ministros, tienen un rol político distinto y que son el gobierno porque toman las decisiones y bajo ellos hay una serie de servicios públicos que se encargan de ejecutar esas políticas. Y los que se encargan de ejecutar esas políticas podríamos decir que son
los órganos de la administración. Así que podríamos hacer un- una distinción entre gobierno y administración. Donde también se cometen muchos errores, tiene que ver con, por ejemplo, con el ámbito municipal en Chile, donde se habla de gobierno comunal, de gobierno municipal, y no existe el gobierno municipal y no existe el gobierno comunal. Las municipalidades solo administran. Así que cuando vean algún candidato, algún alcalde que hable del gobierno comunal, ya sabrán a partir de este curso que eso no existe. Solo existe la administración de la comuna. En cuanto a las formas de gobierno, que es un segundo punto que me gustaría tratar, tiene que ver con cómo se estructura, qué forma adquiere este gobierno, en definitiva, se distribuye el poder. Esto es importante, cómo se distribuye el poder. Hay países donde prima el presidente sobre el parlamento y eso se le denomina régimen presidencial. Es el clásico régimen de, por ejemplo, de Estados Unidos, y es también el clásico régimen que existe en los países latinoamericanos, donde el presidente es una figura fuerte, es una figura que tiene mucho poder. Un claro ejemplo de este poder se da en Chile, por ejemplo, con la facultad de indultar. Es decir, el presidente puede incluso intervenir en materias judiciales. ¿No les parece raro eso? O no sé si raro, pero al menos da cuenta de este poder importante que tiene el presidente de la República sobre otros poderes del Estado. En otros países rige un sistema parlamentario. En muchos de ellos no existe, o más bien no existen ellos, digamos, la figura del presidente. Existe más bien un primer ministro. En muchos casos, ese primer ministro o canciller, como en el caso de Alemania, lo elige el grupo político que tiene la mayoría en el Parlamento, ¿ya? Entonces, no existe propiamente tal un presidente como lo conocemos en Chile, con muchos poderes, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo que pasa en muchos países europeos, por ejemplo, donde existe el parlamentarismo, donde existe un primer ministro que es nombrado por quien tiene la hegemonía en el Parlamento, por ese sector político, y existe un jefe de Estado, que en muchos países es el rey, como pasa en España, donde Felipe VI es el jefe de Estado y Sánchez es el jefe de gobierno porque pertenece al grupo de partidos políticos que tiene más votos o mayor representación en el Parlamento. Hay casos mixtos, como por ejemplo en Francia, donde existe un régimen semipresidencial, que no es ni presidencial ni parlamentario. Pero en términos generales podríamos decir que el sistema parlamentario se da en Europa y el sistema presidencial se da en América, en Estados Unidos y los países latinoamericanos. En Latinoamérica es tal ese poder del presidente frente a otros poderes del Estado que incluso se le da el nombre especial de presidencialismo latinoamericano. Muchos dicen que aquí tenemos que recoger nuestra historia y que cuando los países latinoamericanos se independizaron de España, en el fondo quisieron gobiernos fuertes, como pequeños reyes que pudiesen tener un poder similar y gobernar por sobre el territorio, y que el origen estaría en esa visión de un gobierno fuerte. ¿Será así? Probablemente sí, tiene mucho que ver. En cuanto al tercer punto, la estructura del Estado, esto tiene que ver cómo se organiza ese poder en el territorio. Y bueno, aquí podemos distinguir dos grandes grupos: el Estado unitario, como es Chile, como nuestra constitución dice que Chile es un Estado unitario, que su territorio se divide en regiones, y los estados federales, donde hay un centro de poder, pero también existen otros centros de poder en el territorio que tienen también una estructura política importante. Por ejemplo, en Argentina, donde hay un gobierno central, pero cada provincia cuenta además con un parlamento, cuenta además con un órgano superior de la Administración de Justicia, o sea, en definitiva es replicar un poco esa estructura clásica que nosotros tenemos en Chile en cada provincia o en cada estado. Eso implica un gasto enorme y ya lo hemos visto en otros países cómo eso genera también problemas económicos. Pero en fin, digamos que en Chile prima el Estado unitario, siempre ha sido así, existió un intento de una constitución federalista por ahí, por el año 1826. Sin embargo, eso nunca prosperó y siempre en Chile ha primado hasta el día de hoy la existencia de un Estado unitario donde existe una cabeza que es el presidente de la República y tiene representantes en las regiones
que antes se llamaba intendente, hoy día se llama delegado presidencial, y cada ministerio tiene también representantes que son los seremis. Y por eso entramos aquí al siguiente punto, que tiene que ver con cómo se estructura ese poder en el territorio, entonces en las regiones. Así, existen dos mecanismos, la desconcentración y la descentralización. La desconcentración es, en términos muy simples, y desde luego vamos a dejar material en la plataforma para que puedan profundizar en estos temas, pero la desconcentración dice relación básicamente con eh, eh, que una autoridad de nivel central, como es un ministerio, por ejemplo, entrega ciertas facultades a un representante en cada región, como es el CEREMI, existiendo entre ellos un vínculo estricto de jerarquía, donde el presupuesto lo maneja a nivel central, ¿ya? Es decir, los CEREMIs no tienen patrimonio propio. Lo mismo pasa con las direcciones regionales de los servicios que no tienen patrimonio propio, sino tienen que operar en base a las directrices de nivel central. En cambio, la descentralización son organismos que tienen patrimonio propio, tienen personalidad jurídica propia y tienen, desde luego, un rol más importante de autonomía. Pasa esto con los servicios de salud, eh, que son órganos descentralizados. Pasa esto con los municipios, que también tienen un grado importante de autonomía, y con los gobiernos regionales, ya que los gobiernos regionales por ley también son órganos descentralizados, es decir, no dependen de ningún ministerio. Y el gobierno central tiene un vínculo no de jerarquía con ellos, sino más bien de supervigilancia. Es en estos órganos donde, por ejemplo, un órgano como Contraloría tiene una importancia fundamental para ejercer un control sobre los actos de estos organismos, los actos administrativos me refiero. Así que eso es un poco la estructura que tiene nuestra administración pública en Chile, digamos, y que nos permite comprender cómo se distribuye el poder dentro del Estado chileno. Estos organismos públicos, de luego, se conforman por las autoridades y por el resto de los funcionarios. Justamente a eso nos vamos a referir ahora, a la administración pública, y vamos a ver cuáles son los principios que deben inspirar esa administración. No olvidemos, como se dijo anteriormente, de que no hay que distinguir entre gobierno y administración, y que la administración, en términos muy simples, lo que busca es ejecutar muchas políticas decididas desde los órganos de gobierno. Por ejemplo, el registro civil tiene que implementar las políticas que el Ministerio de Justicia determina. Entonces, el Ministerio de Justicia es parte del gobierno, el registro civil es parte de la administración. Vamos a ver un poco estos principios. Lo primero que tenemos que señalar referente a estos principios, que no es que exista una normativa clara que nos diga los principios de la administración pública son, y haga un listado eterno donde uno tenga que aprenderse esto de memoria y pueda definir claramente cuáles son. Eso no existe. Es por eso que ustedes, si estudian distintos manuales de derecho administrativo que traten sobre la administración pública, a lo mejor van a encontrar ciertas divergencias en cuanto a cuáles son esos principios. Eh, Sin embargo, la mayoría de los profesores que se dedican al área del derecho administrativo ha logrado eh, arribar a ciertas conclusiones en cuanto a cuáles son estos principios, básicamente analizando la legislación vigente. ¿Y cuál es la legislación vigente? Como dijimos al inicio de este módulo, primero la Constitución y también las principales leyes que existen en materia de derecho administrativo. Eh, el primero de ellos, y probablemente el más importante, tiene que ver con la juridicidad. Y esto encuentra su origen en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución, que consagra lo que se ha denominado históricamente el principio de legalidad, que no quiere decir otra cosa que la administración pública actúe de acuerdo a la ley. Y la doctrina más actual
ha complementado eso del respeto a la ley como también el respeto a la Constitución. Entonces, el respeto a la ley más el respeto a la Constitución recibe el nombre de juridicidad. Por eso, el primer principio que aquí analizamos es el principio de juridicidad, es decir, el respeto a la ley y la Constitución, lo cual está consagrado en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución. Como dice ahí, ejercer el poder público acorde a la ley vigente y la Constitución y dentro del ámbito de atribución de cada autoridad. Es muy claro, muy simple, pero de aquí emana esto de que en derecho público solo puede hacerse aquello que la ley permite, a diferencia del mundo privado, donde puedo hacer todo aquello que no se prohíbe, que la ley no prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? A partir de este principio de juridicidad, todos los funcionarios públicos tenemos que, para tomar una decisión y ejercer alguna política o tomar alguna acción determinada que permita resolver alguna situación, ver primero si estamos facultados legalmente. Yo para tomar una decisión como funcionario público tengo que tener claro que la ley me permite resolver esa materia, tomar esa decisión y tengo que fundamentar el dónde se me permite. Em, por ejemplo, si la autoridad máxima de un servicio quiere aplicar o iniciar un sumario contra una persona X, lo hace porque la ley eh, le da atribuciones para aquello, ¿ya? Y como la ley le da atribuciones, él puede tomar esa decisión, pero si la ley no le da atribuciones, no lo puede hacer. Por eso los sumarios no lo puede iniciar un colega respecto de otro, porque no tiene esa atribución. La atribución siempre la tiene la autoridad máxima del servicio. Y en ese sentido, eh, eh, ocurre con todas las materias. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y es un poco la labor que nos toca a nosotros los abogados cuando asesoramos un servicio público de responderle a la autoridad X del servicio en el sentido de si puede o no puede hacer determinada cosa, si puede tomar o no una determinada decisión. Y finalmente, como dije anteriormente, esto se tiene que expresar en un decreto, en una resolución. Es por eso que en la estructura de una resolución o la estructura de un decreto, como se denomina en distintos servicios públicos, prima una nomenclatura por sobre otra, eh, tienen que estar los vistos, los considerandos y la decisión. Esa es la estructura básica de un decreto. Los vistos es la ley. En el fondo, para tomar una decisión, yo me baso en esta norma que me permite hacer tal cosa. Y para poner los vistos, un tips. Siempre partan, cuando les toque hacer un decreto, si a alguno de ustedes les toca hacer un decreto, siempre partan por la Constitución. Constitución, artículos 6 y 7, que es el principio de legalidad. Y luego bajan a su respectiva normativa, ley de procedimiento administrativo, estatuto administrativo, el que corresponda. Y ahí en los vistos, ustedes tienen que señalar la norma que les permite tomar X decisión. Luego viene la parte considerativa, donde básicamente se mencionan los motivos de hecho. Eh, o sea, por ejemplo, necesito comprar X insumos. Entonces, primero en la parte de los vistos pongo la Constitución, después ley de compras públicas, estoy comprando por X motivo, y después los considerando, dado que se agotaron las jeringas para poder desarrollar ciertos procedimientos médicos y dado que es necesario para cumplir nuestras funciones que nos indica la ley tanto, se resuelve, cómprese tal y tal cosa, y ahí viene la decisión. Nunca olviden, esto es la estructura de un decreto. Vistos la ley, considerando los argumentos de hecho, y luego viene la decisión. Cuando no se indica la ley y no se indican los considerando, en definitiva, se dice que falta la motivación, la fundamentación de un decreto, ¿ya? Y eso puede incurrir en algún vicio de legalidad, así que no se expongan a eso y siempre todo bien fundamentado. El segundo principio es la responsabilidad, el sometimiento al derecho de toda actuación administrativa, no existiendo espacios de poder exentos de esa vinculación. El funcionario público debe responder de sus actos. Algo de esto ya conversamos. Es importante tener presente siempre de que existe este principio de responsabilidad. Esta responsabilidad implica que un funcionario público puede responder incluso hasta con su patrimonio. Esta es la responsabilidad civil. Puede haber responsabilidad penal. Puede ir a la cárcel un funcionario por distintos delitos que pueda incurrir. Y puede haber responsabilidad administrativa, que para ello existe el sumario y la investigación sumaria que permiten dos cosas. Primero, ver
determinar cómo ocurrieron los hechos y segundo, la participación. Y si hay participación, se le pueden formular cargos al funcionario público y con ello determinar su responsabilidad. Y esa responsabilidad se traduce en una medida disciplinaria que puede ser una amonestación, una censura, una suspensión o la más grave, que es la destitución. Eso en términos generales el principio de responsabilidad. Es un principio importante de la administración pública que, como dijimos anteriormente, incluso está dentro de los principios del Estado de Derecho el que seamos responsables de nuestros actos. Después de todo, hay que entender que como funcionarios públicos no somos una empresa privada. El funcionario público está para servir a la comunidad, está para servir a los ciudadanos de un determinado país y eso eh, implica ser responsable, sobre todo con el uso de los recursos que, que tiene un determinado servicio y que son en definitiva los impuestos que todos pagamos y que esperamos que se utilicen de buena manera. Otro principio importante es la coordinación y colaboración. Debe haber conexión y ayuda entre los diversos organismos públicos y entre funcionarios, jefaturas y subalternos. Es un deber para el servidor público establecer los mecanismos adecuados para obtener una adecuada coordinación y colaboración con las diversas jerarquías del sistema público, atendiendo los objetivos definidos por la autoridad y contribuyendo con ello al bienestar social. También facilita la eficiencia y la eficacia. Evidentemente, esto, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy evidente en el ámbito municipal. Las comunas muchas veces no tienen maquinaria para arreglar caminos. Y yo soy de Valdivia y en el sur la lluvia cada cierto tiempo genera muchos problemas. Y claro, a veces un municipio tiene un tipo de maquinaria y otro municipio tiene otro tipo de maquinaria y entre ambas se pueden arreglar los caminos de ambas comunas. Entonces, generalmente lo que se hace es un convenio de colaboración y en virtud de este principio, las máquinas de una comuna pueden ir a trabajar a las máquinas de otra. Generalmente quien lo requiere paga el petróleo, evidentemente, ya como dato más doméstico, pero indudablemente este principio es sumamente importante y que tiene que ver con la colaboración y la coordinación de los servicios públicos. No hay que olvidar, y esto nos puede servir como un elemento para fundamentar nuestros decretos que nos permitan actuar en colaboración con otros servicios públicos. Esto en la práctica se hace, pero nos falta a veces que, como estas leyes en definitiva se aplican por personas, de que hay personas un poco más complicadas que no quieren colaborar, pero entiéndase también como un principio y una obligación del funcionario público. Podría incluso un funcionario que se niega a colaborar con otro ser sometido a sumario administrativo por este tema. Podría ser, sí, podría ser. Hay que entender esto como un deber. En definitiva, como se dijo anteriormente, somos funcionarios públicos y nuestro deber es velar por lograr resolver las distintas necesidades que tengan los ciudadanos. Siguiente, imparcialidad y objetividad. El deber de la administración de actuar con la necesaria neutralidad dentro del ordenamiento jurídico. Luego, la objetividad orienta un actuar e impone considerar aquellos elementos que puedan afectar los derechos de particulares o ciudadanos, de tal modo que sus decisiones estén desprovistas de favoritismo. ¿Qué ejemplo más claro que, por ejemplo, el de las compras públicas? Antiguamente era todo en papel, ya habían los expedientes de compra y todo ese tema, y se prestaba para muchas cosas. Por suerte, la implementación de la tecnología eh, ha hecho que este tipo de prácticas quede en el pasado y que en definitiva sea todo más transparente. Todo apunta hacia allá, apunta hacia la transparencia, la probidad, facilitar los mecanismos. Y en ese sentido, la imparcialidad y la objetividad, como se acaban de definir acá, son sumamente importantes porque la administración pública está hecha para todos, para atender a todos por igual y para resolver los temas no por favoritismos, sino más bien por distintos criterios que se alejen de este tipo de malas prácticas. No puede existir favoritismos políticos, no pueden haber favoritismos de amistades en ese sentido, y este es un principio que siempre hay que tener presente para el correcto actuar de la administración. El siguiente principio es la probidad. Este es un principio que cada vez cobra mayor importancia. Como se dice ahí, observar una conducta funcionaria intachable
y un desempeño honesto y leal de la función con el cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. La probidad fue incorporada en el artículo 8 de nuestra Constitución, es una de las normas importantes que tiene rango constitucional. Luego tiene un rol importante en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, también existe una ley de probidad, y hay una serie de normativas que se han dictado justamente en respeto y en resguardo de este principio de probidad. ¿Qué quiere decir la probidad? Vamos a desmenuzar un poco el concepto que ahí se señala. Primero, una conducta funcionaria intachable. Eh, Eso quiere decir que el funcionario tiene que tener una conducta, como bien se señala ahí, intachable, una conducta correcta. O sea, quiero ser concreto con esto. Esa conducta tiene que ver con el actuar dentro de la administración pública y fuera de la administración pública. Y en ese sentido, hay que tener especial consideración con ese tipo de actuaciones. Desde luego, todos comprendemos cuáles pueden ser situaciones que se pueden dar dentro de la esfera del trabajo, dentro del horario, dentro de la jornada, pero también hay que tener ojo con lo que pasa fuera de la jornada. En mi región se ha dado, por ejemplo, el caso de que un funcionario público un fin de semana, después de unas copas, ha ido con sus amigotes a recorrer, por ejemplo, el edificio de la ex intendencia, hoy día delegación, eh, seguramente para mostrar su nivel de influencia. Eso se hizo público, salió en los medios de comunicación y eso le costó el cargo a esta persona. También hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, no denigrar al servicio en el que uno trabaja. Es importante tener cuidado con esos temas. El actuar intachable es también fuera del horario de trabajo. Y puede significar un sumario, perfectamente puede significar un sumario. Y puede haber destitución, podría también haber destitución. Así que hay que tener ojo con este principio de probidad. Recordemos también que el Estatuto Administrativo sanciona muy fuertemente la vulneración grave al principio de probidad. Así que este tipo de cosas hay que tenerlo siempre presente. El desempeño honesto y leal en la función del cargo. O sea, siempre hay que actuar de una forma honesta, de una forma íntegra. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el tema del manejo de los vehículos fiscales. Siempre se dan muchas situaciones ahí. El tema del petróleo, este tipo de situaciones, digamos, que uno lo ha visto, digamos, en distintos servicios desgastados, digamos, entonces hay que poner ojo en ese tipo de conductas. Y finalmente, la preeminencia del interés general por sobre el particular. Evidentemente, yo no me puedo aprovechar de una situación de ventaja porque soy un funcionario público. Recordemos, por ejemplo, que hace ya varios años eh, se reguló el tema del millaje. ¿Qué es lo que es el millaje? Las millas que dan las líneas aéreas. Antiguamente podía darse el caso de que un funcionario público que por su trabajo tenía que viajar mucho, acumulaba puntos en la línea aérea y después esos puntos los utilizaba para viajes personales, de vacaciones, con su familia, qué sé yo. Eso se regula y se prohíbe tajantemente, digamos, hoy día, pero eso da cuenta de cómo era posible en ese entonces hacer primar un interés también particular por sobre general. Es un ejemplo de muchos, de miles que se pueden dar, pero evidentemente siempre hay que tener esto presente. Primero, conducta funcionaria intachable. Segundo, un desempeño honesto y leal. Tercero, preeminencia del interés general, siempre por sobre el interés particular. Eficiencia y eficacia. Este es uno de estos principios que uno dice, bueno, es de perogrullo, sí, pero no está más siempre tenerlo presente. Velar por una adecuada e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. La eficiencia se refiere a lograr resultados iguales con menos recursos o mejores resultados considerando iguales medios. Eficacia, por su parte, constituye la capacidad de lograr efectos deseados. Oportunidad en las actuaciones se relaciona con lo anterior. Eh, Esto tiene que ver con distintos aspectos. En la práctica, si podemos, por ejemplo, aprovechar cuando tengamos salida del servicio a comuna, de hacer varias actividades en el viaje, de no tener, de ahorrar en ese tipo de acciones, hasta, no sé, hasta la utilización de la impresora, de las impresiones, etcétera.
La eficacia, la eficiencia son fundamentales para el buen funcionamiento de la administración, el cumplimiento de la jornada, el buen aprovechamiento de la jornada, el no perder el tiempo, el tratar en definitiva de maximizar la eficiencia, nos va a permitir contar con una administración eh, pública de mejor nivel, de mejor calidad, prestar un mejor servicio y en definitiva tener una administración pública de la cual nos sentamos orgullosos. El otro principio es el mérito, el ingreso a la administración pública, su permanencia en ella y las eventuales promociones de un servidor público dependen de sus capacidades y correcto desempeño de un cargo o función. Me puedo imaginar que muchos lo que están pensando cuando me escucharon y hablar del mérito, digamos, y cuando se vio ahí este principio. Porque muchos piensan que, claro, hay situaciones políticas, privilegios políticos, y mucha gente llega por política a los cargos. Si eso es verdad, y no vamos a tapar el sol con un dedo. Sin embargo, debe existir una preeminencia del mérito en este tipo de situaciones. Eh, es complejo poder erradicar malas prácticas que tengan que ver con el nepotismo, que tengan que ver con el favoritismo político, pero indudablemente el ordenamiento jurídico tiene que inspirarse en, en acciones que impidan que esto siga ocurriendo y que hagan privilegiar el mérito. Eh, Se han tomado medidas en los últimos años a través de normativas, por supuesto, con mayor o menor éxito. Pensemos, por ejemplo, en el sistema de la alta dirección pública, que busca encontrar ejecutivos que puedan llevar adelante servicios públicos y que tengan una preeminencia técnica por sobre política. Eso no quita a que se esté exento de ese factor. De hecho, el sistema de alta dirección pública básicamente lo que hace es regular el acceso a la administración pública, pero perfectamente con un cambio de gobierno les pueden pedir el cargo a quienes asumieron por esta vía. Entonces, yo creo que hay mucho camino todavía que andar para resolver este tipo de inquietudes, para evitar que todo sea político. Eh, ¿Qué tiene de malo que sea político? Bueno, muchas veces son varios factores. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con los cambios sucesivos de autoridades que no permiten ejecutar políticas públicas de la mejor forma posible, porque va cambiando una autoridad, viene con un criterio, viene otro, las eternas subrogancias que se dan. Bueno, son situaciones que ustedes probablemente conocen. No lo digo por su servicio en el que están, sino en general por toda la administración pública que todos conocemos. Y evidentemente en esto del mérito todavía hay mucho que hacer. La integridad. Esto es uno de los conceptos que en los últimos años ha entrado con fuerza. Tiene que ver con ciertos compromisos internacionales adquiridos por Chile de trabajar en la integridad que va más allá de la probidad. Cuando hablamos de una persona íntegra, por ejemplo, hablamos de una persona que casi no cometa errores, que una persona que sea honesta, leal, involucra una serie de atributos. Mantener incólume, dice ahí, la altura moral, cualquiera que fuese el área en que se ejerza la función pública, cualesquiera sean las presiones externas que se experimenten. Conforme con ello, se espera del funcionario público rectitud, probidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia. Este principio implica otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, pueden tener relación con las normas sobre el actual funcionario. De esto de la integridad surgen, por ejemplo, los códigos de ética que todos los organismos públicos tuvieron que desarrollar y que tienen como especial característica el que son participativos y que buscan que más allá de la normativa legal, más allá de una ley determinada que obligue a una conducta determinada, sean los propios funcionarios los que determinen cuáles son los límites, hasta dónde se puede llegar y que en definitiva hagan una aplicación práctica de muchos principios, muchos de los cuales hemos visto en este curso, pero muchos otros también, que requieren una aplicación práctica y que es muy disímil de un servicio a otro. Es muy distinto lo que pasa en Gendarmería, a lo que pasa en Sense, a lo que pasa en un servicio de salud. Las labores son distintas, las prioridades son distintas y evidentemente los códigos de ética buscaron recoger esa diversidad, pero recogerla en el sentido de poder integrar a todos en ese análisis y poder, en definitiva, generar instancias que permitan autocríticas, que permitan perfeccionar el quehacer de la función pública, del funcionario público dentro de un determinado servicio.
Otro, uno de los últimos principios de la administración pública, el respeto. El servidor público debe tener presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad son condiciones básicas para el ejercicio de su cargo. Asimismo, debe promover una convivencia pacífica, amistosa y cordial, inscrita en la cultura que posee la organización en donde se desempeña. Debe existir respeto entre funcionarios públicos, autoridades e integrantes de instituciones y servicios públicos. El respeto debe siempre primar. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pensemos, por ejemplo, que hace muy poco tiempo entró en vigencia en Chile la ley Karin que busca el respeto, no solo entre jefes y subalternos, sino también entre compañeros de trabajo, entre iguales. Y también se sanciona, por ejemplo, acciones que puedan provenir desde los subalternos al jefe. Entonces, más allá de las modificaciones de esta ley, el espíritu de esta normativa lo que busca es generar mejores ambientes de trabajo, lo que busca es generar un nuevo clima laboral que favorezca el respeto, que establezca mecanismos también para que cuando eso no ocurre se puedan canalizar a través de mecanismos preventivos, pero también a través de soluciones que busquen una sanción, como algunas modificaciones al sumario administrativo que se incorporaron hace muy poco a propósito de la ley Karin. Finalmente, con esto cerramos este módulo. Eh, Uno de los principios es el buen trato a los usuarios. ¿Y cómo no debe ser así? Si los funcionarios públicos se deben y nos debemos a la gente, nos debemos a la comunidad. Deben, debe haber un trato cuidadoso, dice el texto, y diligente hacia todos los usuarios de los servicios públicos. El servidor público debe considerar que el objeto de su labor es contribuir a que los usuarios del Estado obtengan los beneficios sociales que éste les brinda, en especial cuando se entregan prestaciones directas. Transparencia, reserva, confidencialidad, discreción, son todos conceptos que están vinculados a este buen trato a los usuarios y que desde luego siempre debemos tener presente. Como dije anteriormente y para cerrar, estos principios no son taxativos, no es que estén en una ley que sean estos. Podemos tal vez extraer otros, pero indudablemente la mayoría de los profesores que se dedican a estos temas al área del derecho administrativo coinciden en que estos principios son los más importantes y que deben respetarse dentro de la administración pública. Así que espero que haber contribuido un poco a recordar muchos de estos principios que probablemente todos ya tenemos internalizados, pero que no por ello dejan de tener relevancia y deben ser cada cierto tiempo recordados y sobre todo aplicados. Muchas gracias.